Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una conferencia más de Madrid Tutor, la ética del cuidado. El doctor Rodrigo Castañeda Rivera, que ha trabajado los últimos 10 años en educación en institutos como la UNAM, TEC de Monterrey y en nuestro Colegio Madrid. Es doctor en Ciencias Químicas, enfocado a Química Inorgánica. Es embajador STEM, certificado por el British Council y la compañía británica TCL. Y es educador certificado de Google Nivel 2. Actualmente trabaja en el Colegio Madrid, dando clases de química y coordinando el área de tecnologías para el aprendizaje. Su sueño era tener un dron. Ya lo cumplió, pero ahora quiere uno más grande. Vamos a empezar con nuestro tema, inteligencia artificial en el ámbito escolar. Muchas gracias y comenzamos. Muy buenas tardes, como ya me presentó Aura, soy Rodrigo Castañeda. Y entonces, bueno, hoy pues, me gustaría hablarles un tanto de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos por el momento? ¿Cómo se ha utilizado? ¿Qué perspectivas hay? Y demás, ¿no? A lo largo de la presentación verán estas imágenes que tienen ahí una parte de una marca de agua hasta abajo a la izquierda que dicen Adobe Firefly, ¿no? Esta es una plataforma, justamente una plataforma de inteligencia artificial que permite hacer imágenes a partir de texto, ¿no? Entonces, bueno, pues quería detallarlo de qué va a ser de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿de qué vamos a platicar hoy? Pues primero me gustaría platicar qué es y qué no es la inteligencia artificial, percepción acerca de las inteligencias artificiales, aplicaciones de las inteligencias artificiales en la educación, para dónde vamos y, pues, qué nos llevamos de esta conferencia. Entonces, bueno, lo primero que me gustaría decir es que, bueno, el objetivo de esta plática es tener un conocimiento base acerca de las inteligencias artificiales y su uso en la educación. No soy el mega experto, ¿no? He analizado bastante, investigado bastante, pero bueno, todavía hay muchísimas cosas que hacer, ¿no? Entonces, justamente ese es el chiste, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es y qué no es la inteligencia artificial? Pues bueno, esto que tengo aquí no es lo que todavía es la inteligencia artificial por el momento, ¿no? Entonces, ahí tenemos una foto de una película que se llama Her, donde Joaquín Phoenix sale en un papel pues de un chico que se enamora de una inteligencia artificial, ¿no? Y habla a su oído todo el tiempo y pues, hace cuestionamientos filosóficos, finalmente actúa un tanto como una novia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese nivel de integración, pues todavía no lo tenemos, ¿no? Luego tenemos la foto de Terminator 2, ¿no? Seguramente si vieron la película, pues ahí dicen que Skynet, que es una inteligencia artificial gigantesca, pues bueno, se controla el mundo, ¿no? Y los humanos somos una amenaza para ellos y entonces genera estos terminadores que quieren extinguir a la raza humana, ¿no? Luego tenemos abajo a la izquierda la foto de 2001 Odisea del Espacio, que es Hull, ¿no? Y que también un poco similar a Terminator, pues decide que los humanos no, como que no valemos, ¿no? Por decirlo así. La última foto es una película, si bien recuerdo se llama Inteligencia Artificial justamente, y es de un ingeniero que hace pues robots y tienen inteligencia artificial muy, muy sofisticada. Y entonces trae a un chavo a que cuestione a esta chica, bueno, a este robot, para ver pues qué tan cerca está de comportarse como un humano, ¿no? Y entonces, bueno, pues la chica demuestra emociones, con conocimientos muy vastos, pensamiento crítico, etcétera, etcétera, ¿no? Mucho de lo que sí asociamos con el pensamiento humano, ¿no? Entonces, ¿en qué sí estamos? Bueno, pues en qué sí estamos en estas cuantas láminas, ¿no? Por ejemplo, hay una inteligencia artificial a la cual se ha entrenado con miles de radiografías, ¿no? Para detectar tumores, ¿no? Y después de entrenarla con miles y miles y miles, pues ahora se ha vuelto mejor que los humanos en detectar tumores cancerígenos. En eso sí estamos. También estamos en coches que se manejan solos, ¿no? Seguramente habrán oído hablar alguna vez de los Tesla, ¿no? Que tienen sistemas bastante sofisticados de piloto automático. Todavía no, ni tan siquiera las mismas reglas no permiten que no haya un humano al volante, ¿no? Que tiene que estar ahí atrás. Pero bueno, el coche controla todo, ¿no? A través de cámaras, de sensores, de dispositivos láser, etcétera, etcétera, ¿no? También, pues hace el año pasado, a finales del año pasado, salió esta herramienta que se llama ChatGPT, ¿no? Y pues es una inteligencia artificial que nos permite platicar
bueno, más bien textear, ¿no? Comunicarnos con una inteligencia artificial casi como lo haríamos con una persona, ¿no? Y pedirle cosas, la verdad es que bastante sofisticadas, ya veremos algunos ejemplos, ¿no? Puede desde hacer pequeños programas computacionales, a los profesores nos puede ayudar a hacer secuencias didácticas, puede hacer un plan de alimentación, puede hacer muchísimas cosas, ¿no? También estamos en esto, que la imagen de abajo a la derecha, que a partir de una foto de un artista, por ejemplo, Marilyn Monroe o Einstein, podemos hacer un video ahora, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial reconoce estas caras y puede saber cómo se manipulan, por dónde se mueven, y entonces va a hacer un video, ¿no? Un video bastante realista, digamos así, ¿no? Entonces, pues algunas cosas que me gustaría aclarar es, por ejemplo, que los humanos tenemos algo que les llamamos inteligencia general, ¿no? Es decir, pues podemos aprender de lo que sea, ¿no? Podemos hacer literatura, podemos hacer química, podemos aprender a jugar un deporte, podemos hacer cuestiones científicas, pues de todo un poco, ¿no? También tenemos inteligencia emocional, ¿no? Cómo nos comportamos con otras personas, etcétera, ¿no? Es decir, los humanos, pues podemos abordar casi cualquier tema, ¿no? Casi cualquier tema, pues justo porque nuestro cerebro se puede adaptar a casi cualquier cosa, ¿no? En el caso de la inteligencia artificial no es así, ¿no? De hecho, un término que no me encanta es decir inteligencia artificial como que si fuera una sola cosa, ¿no? La inteligencia artificial, más bien yo diría que son las inteligencias artificiales, ¿no? Y que más bien es que cada una está pues diseñada para algo específico, muy específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una inteligencia artificial que puede identificar patrones, ¿no? Esto que decíamos, por ejemplo, de las láminas de rayos X, ¿no? Tenemos otras inteligencias artificiales que pueden, por ejemplo, convertir un texto a una imagen, ¿no? Justamente esta imagen que ven al lado de la derecha, pues eso, ¿no? Crea una inteligencia artificial que esté leyendo. Bueno, y entonces, pues ella interpreta esto que yo dije, eso que yo escribí, pues lo interpreta como una imagen, ¿no? También pueden tener esta parte de conversación natural, ¿no? Que es lo que se hace con ChatGPT, es decir, hace años podíamos, por ejemplo, controlar una computadora con voz, pero teníamos que decir comandos muy específicos, ¿no? Como cómo está el clima hoy. Si decíamos, yo qué sé, necesito llevar un paraguas hoy, pues no entendía qué era lo que le queríamos decir porque tenía que ser un comando específico, ¿no? Que hacía una acción. Hoy en día, pues se puede justamente interactuar con diferentes inteligencias artificiales, pues conversando como si conversáramos con una persona, ¿no? O escribiéndolo como si escribiéramos a una persona. Otro tipo de inteligencia artificial, pues es el reconocimiento de voz, ¿no? Justo esto de transcribir, de entender qué estamos diciendo, ¿no? Creación de video, esto que les mostraba en la lámina anterior por ejemplo, con Einstein, ¿no? Que hicieron un pequeño videíto a partir de identificar un rostro, ¿no? Entonces esto, ¿no? Las inteligencias artificiales son completamente específicas y sirven para una sola cosa, ¿no? Por ejemplo, yo al programa de imagen, pues le pido que me haga un texto o que escriba un correo y pues no sabe qué le estoy pidiendo, ¿no? Porque él lo que interpreta es a partir de ese texto poder hacer una imagen, ¿no? Y sucesivamente, ¿no? Una de radiografía, pues puede no entender otra cosa más acerca que las radiografías, ¿no? Y también cometen, pues, errores en estos reconocimientos todavía. Hay un artista que se dedica a truquear inteligencias artificiales que se supone que detectan que hay en una imagen, ¿no? Entonces pone así dos martillos unidos con un vaso y pues la inteligencia artificial interpreta que es un gato, ¿no? Cuando un humano lo ve, pues claramente dice, bueno, esto está completamente mal, ¿no? Esto no puede ser un gato, ¿no? Pero bueno, como buscan patrones y etcétera, los podemos troquear un tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también de decir inteligencias artificiales, pues hay muchos tipos de, bueno, cómo se puede llevar a cabo el proceso de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay otras más, además de estas 6 que puse aquí, pero les explico un poco de qué va cada una, ¿no? Esta de basadas en reglas, pues responde a consultas específicas, ¿no? A tomas de decisiones. Entonces, sí con lenguaje natural, pero basado en un conjunto de reglas muy específico, ¿no? Esas tal vez son las más limitantes. Luego están estas que debería decir Machine Learning, ¿no? Que lo que hacen es utilizar modelos estadísticos y entonces buscan patrones, por ejemplo, ¿no? Esto de los rayos X, por ejemplo, es un patrón, ¿no? Y entonces ahí se pueden entrenar a estos sistemas tanto de manera supervisada o no supervisada, ¿no? Entonces, por ejemplo, una no supervisada sería lo que le pasó a Microsoft hace unos años, que programó una inteligencia artificial y le dio la base de datos de Twitter, pues para que aprendieran a saber cómo comunicarse. Y lo que resultó, pues fue una cosa bastante fea, ¿no? Fue una persona que era
pues que era misógino, racista, grosero, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues muchas veces se prefiere el modo supervisado, donde vamos alimentando la información que se necesita. Esto de la información es muy relevante, ¿no? La información que le damos a las inteligencias artificiales es muy relevante. Vamos a hablar un poquito más adelante de ello, ¿no? Esta parte de redes neuronales, pues está un poco inspirado en el cerebro humano, ¿no? En el cual cada una de las neuronas pasa un impulso a otra neurona. Se pueden hacer sistemas muy complejos de cientos o miles de neuronas. Y entonces cada capa de neuronas le va transfiriendo información, en general funciones matemáticas, a otra red, a otras neuronas y así sucesivamente hasta lograr un problema complejo, ¿no? Hasta resolver un problema complejo, ¿no? Está esta parte de procesamiento del lenguaje, que justo para lo que está diseñado es para interpretar texto, para transcribir sonido. También puede detectar en el tipo de texto o en cómo suena nuestra voz, puede detectar ciertas emociones, ¿no? Luego están también estos que son de visión por computadora, ¿no? Que es parte de lo que dijimos de imágenes de rayos X, pero también viene ahí, por ejemplo, el reconocimiento facial, ¿no? Muchos de nuestros celulares tienen, por ejemplo, esto de bloquear la pantalla y que la podamos desbloquear utilizando nuestra cara, ¿no? Eso es justamente un análisis de una imagen. Una parte, por ejemplo, esto que decíamos de las bases que se les dan, por ejemplo, en reconocer caras, pues alguna vez les pasó, pues que lo que les enseñaron para decirle a la inteligencia artificial, esto es una cara, pues eran caras de hombres blancos de mediana edad. Entonces, lo único que aprendió esa inteligencia artificial en particular, pues fue a detectar pues hombres blancos de mediana edad, ¿no? Le ponían una foto de un niño y no reconocía la cara, ¿no? Le ponían la foto de una persona negra, no reconocía tampoco, etcétera, ¿no? Entonces, pues lleva un sesgo, no necesariamente el programa como está diseñado, sino la información con el que lo alimentamos, ¿no? Y el último es este de basada en conocimientos, que toma decisiones con información muy especializada, ¿no? Entonces, en vez de dejar como todo el mundo de información, por decirlo así, todo el Internet, pues solo le damos un pedacito de todo esto, ¿no? La mayor parte de programas, plataformas que utilizan inteligencia artificial usan más de una de estas a la vez, ¿no? Porque suelen ser procesos bastante complejos. Entonces, bueno, pues justo eso es la inteligencia artificial, son muchas inteligencias artificiales, estamos todavía lejos, depende a quién le pregunten, pueden ser décadas o cientos de años, de tener una inteligencia artificial general, es decir, que le podamos enseñar lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué percepciones hay acerca de la inteligencia artificial por el momento, no? Entonces, bueno, pues justo me gustaría primero abordar un poquito esto de la tecnología en la educación, ¿no? Entonces, la tecnología en la educación no solo es la tecnología digital en la educación, sino que también puede ser, pues, simplemente avances tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, en 1449, pues surgió la imprenta, ¿no? Y la imprenta, pues bueno, permitió también hacer periódicos, distribuir libros de manera mucho más rápida, y lo cual ayudó a la educación. En 1800 se introdujo los pizarrones, el uso de pizarrones en las aulas, lo cual también permitió a los educadores abordar los temas de diferente manera, ¿no? Abordar que también los alumnos pudieran utilizar el pizarrón para demostrar conocimiento, ¿no? En 1947 se introdujo la radio, y con ello algunas técnicas de decir, podemos tener expertos hablando en la radio y entonces pues los que los escuchen aprenden un chorro, lo cual no siempre es cierto, ¿no? No siempre es así, ¿no? En 1954, después de la invención de la televisión, pues vino la teleeducación, ¿no? Las telesecundarias, por ejemplo. Entonces ahí pues, lo que se tiene es eso, un experto con materiales específicos que demuestra cosas, ¿no? Que intenta transferir conocimiento. Esa no siempre es la mejor manera de educar, obviamente, ¿no? Hoy en día no lo hacemos de esa manera, lo hacemos más con educación activa, donde los chavos son los que hacen las cosas, no los maestros los que hablamos y hablamos y hablamos nada más. En 1980 estaban estas salas multimedia donde los alumnos, profesores podían entrar a esas salas y pues ver periódicos antiguos, videos y demás. Entonces ayudaba muchísimo la investigación. Entonces luego pues llegamos a esta parte como de historia digital, por decirlo así, ¿no? Entonces en 1990 pues, empezó el uso de la computadora, el uso más común, más comercial. Se tenía desde antes la computadora, pero se usaba solo en empresas o en investigación, etcétera. En 1995 ya Windows se vuelve muy sencillo de utilizar y entonces es muy fácil para todos poderlo empezar
utilizar, ¿no? En 1996 sale el Internet o el World Wide Web, y entonces con eso, pues acceso a un chorro de información, comunicación instantánea, etcétera, ¿no? Todas esas ventajas que tiene el Internet. En 2000 porque salieron los primeros programas de educación a distancia, lo cual permite que muchas personas que no tienen acceso a educación de calidad o que están lejos de lugares donde hay educación de calidad pueden tomar cursos, pueden completar carreras, maestrías, lo que sea hoy en día, básicamente, ¿no? En 2002 salen las redes sociales, que tienen pues sus cosas padres y sus cosas no tan padres, ¿no? Permiten intercambiar con muchísimas personas, llegar a muchísimas personas, pero también pues esta parte del anonimato y cómo se comporta la gente detrás de estas pantallas, de estos seudónimos, pues es la parte que no está tan padre, ¿no? En 2010 sale la animación en 3D, bueno, sale antes, pero digamos al público, para el público comercial, y eso nos permite hacer nuevas simulaciones, demostrar contenidos muy abstractos de manera más sencilla para que lo entiendan. Desde el 2015 utilizamos simuladores, muchos por ejemplo en ciencia, ¿no? En química. Yo los uso seguido para demostrar conceptos, para abordar temas que les son complejos a los alumnos, ¿no? Y ahora en 2023, bueno, técnicamente 2022, pues empieza el uso de inteligencia artificial de manera más comercial. La inteligencia artificial lleva desde los años 50 en desarrollo. Claro que no se usa en general, bueno, no se usaba en general, pues para todo el público, ¿no? Y tal vez lo que más vino a dar un boom fue esta parte del chat GPT, que es pues literal como platicar con alguien, ¿no? Como escribirse con alguien. Entonces, bueno, pues justo todo uso de tecnología a lo largo de la historia pues ha tenido un impacto en la sociedad, y bueno, y con ello obviamente en la educación, ¿no? Muchas de estas tecnologías o muchas de estas técnicas diferentes las hemos utilizado, ¿no? Desde el mismo uso de la calculadora, ¿no? No quiere decir que los alumnos no puedan hacer los cálculos que se hace en una calculadora, pero pues hace que sea más eficiente, ¿no? Más rápido. Y pues yo creo que es parte de lo que hace justamente el uso de inteligencias artificiales, ¿no? Que puede hacer que seamos más eficientes. Pero bueno, veamos algunas de las percepciones no tan bonitas, ¿no? Justo por eso lo tengo aquí en rojo, en gigante. Entonces, por ejemplo, algunos dicen que la inteligencia artificial puede destruir a la humanidad. Esto me parece bastante extremo, ¿no? Y sería estilo entrar en modo Terminator 2, Skynet, controla todo de todo y entonces nos ataca con nuestras propias bombas y etcétera. Claro que hay riesgos en utilizarla para cualquier cosa y eso es parte de lo que hay que gestionar y hay que hacer legislaciones y etcétera. Pero pues yo creo que no estaríamos cerca de eso pronto y nunca más bien, ¿no? Que puede ser el fin de la privacidad. Eso pues, bueno, pues, finalmente cada interacción que tenemos con inteligencia artificial, pues es una interacción que también está guardando para aprender nuevamente, ¿no? Entonces, si no hay algo que defina, si no hay una institución que defina cómo se manejan esos datos, pues se pueden utilizar de manera errónea, ¿no? Que puede ser el fin de la democracia. Hay un experimento que hizo Facebook hace unos años, donde agarró pues un pedacito de su comunidad, que eran alrededor de 200,000 personas en Estados Unidos, y hizo un pequeño experimento bastante neutro, en el cual ponían un anuncio, estaban cerca de las votaciones del estado en particular, y entonces ponían en el muro de Facebook, ponían un letrero que simplemente decía, vota lo que haya sido, el 3 de julio, o la fecha que haya sido, y a otros les pusieron un letrero que decía vota y abajo traía fotos de algunos de los contactos que tenemos en Facebook y decía ellos ya votaron, ¿no? Y con ese simple cambiecito, que suena medio bobo y que no es demasiado circunstancial, pues lograron que votaran como 30% más de personas, ¿no? De su análisis. Entonces, pues este anuncio era neutro completamente, pero pues podrían haberlo finalmente malintencionado, ¿no? Y haber llevado a que algunos votantes pues votaran por un partido en particular, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? En votaciones muy cerradas, pues tiene mucha relevancia, ¿no? Ese tipo de experimentillos, ¿no? Entonces, cada una pues tiene sus cosas. Entonces, ¿qué pasa con los comentarios un tanto más neutros, ¿no? Pues bueno, que la inteligencia artificial puede acelerar la investigación científica, ¿no? Eso pues ya lo ha demostrado un poco, ¿no? Ya lo ha demostrado esto que les decía de los análisis de rayos X, pues permite hacer estudios muy rápido, ¿no? También se utiliza, hay una cosa que se hace en biología, que es desdoblar proteínas, que sirve mucho para saber cómo funcionan las proteínas y cómo podemos hacer medicamentos para utilizarlas.
Y pues bueno, ese tipo de análisis son muy costosos computacionalmente hablando, y con inteligencia artificial pues ha logrado hacer mucho más eficiente ese proceso, ¿no? La inteligencia artificial puede ayudar en economía, ciencia, medicina, ecología, etcétera. Pues bueno, depende de cómo se utilice la herramienta, pues nos puede ayudar o perjudicar, ¿no? Dependerá en manos de quién esté y pues de cómo lo haga, ¿no? La inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia y la productividad. Eso, pues yo, por ejemplo, yo como maestro y educador, pues he utilizado algunas inteligencias artificiales. En general, bueno, las uso para cosas que yo sé hacer, ¿no? Que nada más tendría que ponerme a hacerlas, escribirlo, etcétera. Por ejemplo, yo qué sé, pedir unas 5 preguntas de metacognición. Entonces es algo que yo puedo hacer y que sé cómo se hace. Pero, pues se lo pido a la inteligencia artificial, me regresa un resultado más rápido, reviso las preguntas que me da para ver si tienen sentido y me gustan, y entonces las puedo utilizar más rápido. Y también es más personalizado, porque son preguntas específicas para ese tema o para ese proyecto que le estoy dejando a mis alumnos, ¿no? Y los súper benéficos, los súper bondadosos con la inteligencia artificial, que pueda ayudar a tomar decisiones de manera oportuna, ¿no? Es decir, le damos mucho control y pues como ella es bien sabia, pues entonces nos anticipa resultados y pues hace que tengamos decisiones más certeras. También nos puede ayudar a proporcionar y pronosticar, cuantificar riesgos, ¿no? Otra vez, dándole mucha información, pues nos puede decir qué va a pasar, ¿no? Y pues algunos dicen que puede potenciar la creatividad humana, ¿no? Hay otros muchos que también dicen que la puede destruir, ¿no? Pues depende de cómo se utilice. Por ejemplo, yo en esta presentación, pues estas imágenes que estoy poniendo, yo esas imágenes no las puedo hacer, yo no tengo la técnica ni los conocimientos de cómo hacerlas, ¿no? Lo que sí tengo es, que quiero comunicar a través de esa imagen, ¿no? Entonces me permite, pues a través de lo que yo quiero comunicar me permite crear algo que sea estéticamente, bueno, pues, bonito, agradable, ¿no? Entonces, bueno, estas son como algunas de las vertientes, ¿no? Y lo que sí queda clarísimo es que en los últimos años, pues justamente la inversión en inteligencia artificial, pues se ha, ¿no? Lejos de quintuplicarse, ¿no? Ya llevamos como en 10 veces lo que se hacía en 2013, ¿no? Esta es una lámina que muestra hasta el 2021, pero bueno, hay muchísima inversión en inteligencia artificial y pues bueno, seguramente dependerá de qué país tenga más acceso a inteligencia artificial, así como otras muchas tecnologías y muchas herramientas a lo largo de la historia, pues dependerá de qué uso se les dé, ¿no? Estados Unidos es uno de los que más invierte, obviamente. China también, aunque en menor medida, y Europa están bastante cautelosos, o sea, no quiere decir que no estén investigando, pero están más intentando decidir con antelación qué hacer con la legislación y la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente en una cumbre del G7 en el 2023, ahorita fue creo que febrero, si bien recuerdo, pues justo decían, ¿no? Que la regulación de la inteligencia artificial es un tema ético, social y económico que hay que tratar con urgencia. Entonces, justamente ya hay paneles que están trabajando cómo utilizar o qué hacer con esta inteligencia artificial, qué tanto dejarlas hacer, ¿no? A lo largo de estos meses que, por ejemplo, han salido muchas inteligencias artificiales, pues nos hemos topado con problemas, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT en algún momento regañaba a usuarios, ¿no? Es que has sido un usuario malo y entonces ya no te voy a contestar, lo cual obviamente no tiene sentido que un programa le diga a un usuario, ¿no? O de plano decir cosas pues, que están mal, ¿no? Entrar en comentarios racistas, etcétera. Claro que cada uno de esos problemas lo han ido corrigiendo poco a poco, ¿no? Y ahora no contesta lo que sea, tiene como una base de datos más cerrada y pues es difícil, pues que como encontrarla en estos comportamientos completamente erróneos, ¿no? Entonces, bueno, ahora llegamos a la parte de cómo podremos aplicar las inteligencias artificiales en la educación. Y entonces, bueno, pues la Unión Europea en el 2023 también, pues ha expresado su apoyo en el uso de la inteligencia artificial en la educación, citando su potencial para mejorar la personalización del aprendizaje, la accesibilidad y la eficiencia en la enseñanza, ¿no? Entonces, estas son algunas de los posibles puntos benéficos a usar inteligencia artificial en la educación, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, aquí tengo algunos puntos bonitos, bueno, que pueden ser benéficos para la educación. Una es personalización. Es decir, pues nosotros los maestros siempre estamos intentando adaptar el contenido a nuestros alumnos de la mejor manera posible, ¿no? Que les sirva a la mayoría, a veces haciendo
ajustes específicos para algunos alumnos, ¿no? Pero usando inteligencia artificial que esté diseñada justo para la educación, pues me permite personalizar mucho más el aprendizaje, ¿no? Y cada alumno podría modificar un poco cómo se le presenta la información o cómo está investigando, pues para que esa información le sea más coherente a él, ¿no? Hay gente que le gusta más leer, hay gente que le gusta más ver videos, hay gente que le gusta más, pues bueno, justamente todo esto puede entrar en la personalización, ¿no? También viene esta parte de automatización de las tareas. Por ejemplo, a los docentes pues nos permite tener una buena idea de el texto, de qué también, por ejemplo, qué también está escrito un texto, ¿no? Si sigue puntuaciones, oraciones completas, el uso de vocabulario, etcétera, ¿no? Entonces nos permite saber muchas cosas de las actividades de nuestros alumnos y eso a la vez nos permite pues llevarlos pues a mejor puerto, ¿no? A llevarlos a que aprendan más, que es todo nuestro objetivo, ¿no? También puede ser una ampliación de acceso, ¿no? Más gente puede pues estar en contacto con pues, una inteligencia artificial que le podría ayudar a aprender más fácilmente, ¿no? O aprender a su propio ritmo o aprender pues con la personalización que él necesite, ¿no? Obviamente se desarrollan habilidades en el uso de tecnología y de inteligencia artificial más. Y lo último, y que ya hacen algunas plataformas, es pues el análisis del aprendizaje. Es decir, por ejemplo, yo dejo unas actividades y entonces con las respuestas de mis alumnos puedo ver dónde les está costando más, en qué parte del contenido les está costando más, a quién le está costando más, y también proponer caminos para que pues ese aprendizaje sea más significativo para los alumnos. Claro, obviamente hay muchas vertientes que no están tan padres, ¿no? Una de ellas es pues la deshumanización de la educación, ¿no? En vez de estar trabajando en equipos, estar con el profesor, pues colaborar y etcétera, pues empezamos a interactuar solo con inteligencias artificiales, pues que obviamente no tienen esta sensibilidad, no tienen esta inteligencia emocional, no tienen estos vínculos que se generan a lo largo del trabajo en equipos de estar en una escuela, ¿no? Un problema bastante grande y que es uno de tal vez de los mayores, es justamente los sesgos en los algoritmos, ¿no? Como les decía, pues depende con qué base de datos alimente yo a una inteligencia artificial, pues es que va a suceder, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Inglaterra lo querían utilizar para determinar quiénes son criminales y quiénes no, ¿no? Y entonces, por las características de dónde viven, de qué hacen, cuántos años tienen, sus papás, etcétera, etcétera, pues determinan quién podría ser un criminal, lo cual obviamente el sesgo que va a tener es que si le estamos dando la base de datos de la policía y la policía pues tendrá sus propios sesgos, ¿no? Yo qué sé, si en Texas se definiera así a quién más le daríamos libertad condicional, etcétera, pues finalmente pues es un estado donde en general las minorías, ¿no? Pues no les va nada bien, ¿no? Entonces, si esa es la base de datos que tiene, pues la inteligencia artificial va a continuar ese comportamiento, ¿no? Entonces mantendría los sesgos, pues, de la sociedad, ¿no? Entonces hay que hacer justamente cómo logramos esto, ¿no? Otro problema es la parte de ética y de privacidad, ¿no? De la ética es, por ejemplo, yo le pido escribe un ensayo haciéndote pasar por William Shakespeare acerca de ácidos y bases en química. Entonces escribe algo pues que está bonito, que tiene coherencia, que lleva ¿no? pues las características de los textos de William Shakespeare, pero pues esa información de dónde salió, a quién cito, lo cito o no lo cito, es mío, de quién es. Esta parte de generar imágenes, pues genera imágenes a partir del texto que nosotros ponemos, pero pues aprendió a partir de millones de dibujos, millones de trabajos de muchísima persona que no tiene pues esto no tiene una cita, no tiene una referencia, no tiene sacamos esta información de aquí. Hace poco agarraron una de estas compañías, creo que era Midjourney, que alguien le preguntó, hazme una foto estilo Getty Images, ¿no? Y hasta le puso la marca de agua de las fotos. Entonces, claramente, la base de datos venía, pues, de Getty Images y, pues, finalmente, esas, pues, de dónde la sacó, ¿no? ¿De dónde la sacó? Pues, de la base de datos. Nunca da crédito a nada, ¿no? Y privacidad, pues, esto que decíamos hace rato, ¿no? Estamos metiendo más y más y más y más información acerca de qué cosas hacemos, qué cosas preguntamos, nuestros intereses, etcétera, pues cada vez tienen más información acerca de lo que hace la gente, ¿no? Lo cual no está tan padre.
Otra problemática puede ser ya directo en la educación, pues es la resistencia al cambio, ¿no? Que los profesores no le quieran entrar, los alumnos no le quieran entrar a estas nuevas herramientas. Y pues bueno, y la última es esta parte de los costos y recursos, ¿no? Cada una de estas inteligencias artificiales requiere pues un sistema de computación muy poderoso detrás, en el cual pues se gastan muchísimos recursos, tanto minerales pues, para hacer los procesadores, de energía eléctrica, sectores completos, calentamiento global, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pues es difícil decir hasta dónde podemos, ¿no? Microsoft, que es el que tiene los servidores donde corre ChatGPT, que es de una compañía que se llama OpenAI, pues dicen que se gastan algo así como $800,000 a la semana en los servidores donde corre ChatGPT, ¿no? Entonces, pues es una bestialidad de dinero y, bueno, obviamente de impacto en recursos. Entonces, bueno, esas son algunas de las cosas que pueden ser benéficas y una de las cosas que pueden ser negativas, ¿no? Y entonces aquí les ponía pues, algunos de las inteligencias artificiales más usadas. Ahí en rojo están de las más usadas, como ChatGPT. Google tiene una muy similar donde podemos chatear con ella que se llama Bard. Hay un par que solo sirven para hacer imágenes a partir de texto, una que se llama Midjourney y otra que se llama Dalí. Y de ahí pues tenemos de todo un poco, ¿no? Por ejemplo, el asistente de Google en los celulares de Google, que se llaman Pixel, tiene la capacidad de que yo le diga, haz una reservación en una peluquería, y él solito marca y con voz sintética entiende lo que le está diciendo la persona que contestó y logra hacer una cita pues en el horario que nosotros pidamos, ¿no? O, por ejemplo, no queremos contestar el teléfono en voz, entonces apretamos un botón y empieza a transcribir lo que está diciendo la otra persona, y entonces es más fácil decirle, sí, ¿sabes qué? No le contestes, y entonces de manera amable y buena onda, se despide de la persona, ¿no? Y de ahí tenemos, pues para lo que sea, tenemos inteligencias artificiales que hace video a partir de un texto, que hacen presentaciones a partir de un texto, que hacen transcripciones, etcétera, ¿no? Hay un cuate que sigo en YouTube que es bastante bueno, que es un educador, que utilizando 4 inteligencias artificiales, a él le gusta mucho grabar notas de audio, y entonces lo que hace después, bueno, lo que hacía después era llegar a su casa, oír la nota de audio y sacar los puntos más importantes de lo que dijo en su nota, ¿no? Ahora lo que hace es que graba en su celular, como lo hacía habitualmente, lo sube a Drive, y en el momento que acaba de subir a Drive, a eso le activa una inteligencia artificial, que lo que hace es que le pasa ese archivo a otra inteligencia artificial, transcribe el contenido completo, ese texto que sale de ahí se lo manda a otra inteligencia artificial, que es ChatGPT, que separa las partes más importantes del texto, encuentra puntos de acción, puntos donde se necesita hacer algo más, y todo eso se lo pasa a otra plataforma extra que se llama Notion, y entonces ahí acaban todas las notas, ¿no? Entonces algo que se le ocurrió en el camino, pues para estando en su computadora a los 15 minutos, transcrito perfectamente, bueno, tal vez no perfectamente, pero pues con mínimas correcciones. Entonces hace que sea muchísimo más eficiente su trabajo, ¿no? Su talento de trabajo. Y entonces, bueno, pues esto del crecimiento, le puse aquí crecimiento a tope, pues las inteligencias artificiales, ahorita me encontré una página ahí que tiene como un compendio de diferentes inteligencias artificiales, y pues van en 228 en esa página en particular, y eso sin tomar en consideración las que son específicas de empresas o las que son específicas de ciencias. Es decir, 228 aplicaciones con inteligencia artificial que las podemos utilizar como consumidor, ¿no? La mayor parte son gratis, entre comillas, ¿no? Nos permiten hacer bastantes cosas antes de empezar a pagar alguna cosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues, qué cosas bonitas se pueden hacer, pues, en educación? Pues nos permite, por ejemplo, tener productos terminados que sean mucho más espectaculares, ¿no? Por ejemplo, esta foto de la revista Life no es una revista real, no es una revista que se hizo con una inteligencia artificial que se llama Midjourney, ¿no? Y que permite, pues con la información que le estamos dando, pues generar una imagen muy bonita, ¿no? También nos pueden ayudar a hacer textos llamativos, ¿no? Entonces esto lo hice ayer, le puse, escribe un tweet para emocionar a un público mixto acerca del uso de la inteligencia artificial. No me encantó el tono que utilizó y lo podríamos haber cambiado después, pero lo que escribió fue, prepárate para un viaje educativo revolucionario. La inteligencia artificial llega al aula para personalizar el aprendizaje, brindar retroalimentación instantánea y derribar barreras geográficas. Conectemos mentes brillantes y creemos un futuro educativo lleno de infinitas posibilidades. Y unos emoticones bien chulos y pues ya, un par de hashtags para que se vuelva viral el asunto, ¿no? Entonces,
Pues este simple, o sea, yo puse 2 líneas de texto y sale algo creativo que tiene coherencia y sentido, y de ahí yo podría haber hecho otras cosas, decirle, no, ¿sabes qué? Es un tono demasiado, ¿cómo se llama? Como jocoso, hazlo un poco más serio. Y entonces, pues, ajustaría el lenguaje a que parezca más serio. O, ¿sabes qué? Vuélvelo un post de Facebook, pero ahora que sean de 30 renglones, y entonces lo convierto. Y etcétera, etcétera, ¿no? Nos permite hacer bastantes cosas, ¿no? O, por ejemplo, ¿cómo se llama? Haciendo una secuencia didáctica utilizando ChatGPT acerca de cómo se sintetizan cristales. ¿No? Entonces, en algún momento dije, ay, bueno, ya, a ver, todo esto que hemos hecho, toda esta información que hemos colaborado ahorita, pues resúmela en cinco puntos. Y entonces, bueno, pues lo que agarró sabe todo el tiempo que estuve escribiendo, que estuvimos compartiendo, qué escribió ella, y entonces, pues, me puede decir cuál es el resumen, estos puntos clave de la conversación en este caso, ¿no? Se puede utilizar, pues, para casi infinitas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, otras, ¿no? Canva es una plataforma que sirve para edición de imagen, es una plataforma bastante creativa, y ahora le han estado incorporando inteligencia artificial. Una de esas partes es, pues yo escribo un texto y le digo, quiero una presentación acerca de este texto, y entonces me da una plantilla inicial, no terminadísimo, increíble, espectacular, pero una plantilla que puedo empezar a utilizar, pues, para acabar mi presentación, ¿no? Entonces, pues cosas de este estilo es lo que se puede hacer, ¿no? Y bueno, pues muy, muy, muy gran etcétera, y también depende, pues, de la creatividad de los profesores y cómo se quiera utilizar todo lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, pues, para dónde vamos, ¿no? Entonces, pues en el colegio, justamente esta primera plática, pues es para abrir el tema acerca de inteligencia artificial, de cómo usarla. Y entonces lo que nos queda clarísimo es que nuestro propósito y visión, pues, no han cambiado, ¿no? Nuestro propósito sigue enfocados en la corresponsabilidad social. Educamos a niños y jóvenes acompañándolos en el desarrollo máximo de sus potenciales académicas y culturales. Ese propósito no ha cambiado, ¿no? Seguimos teniendo inclusión, equidad, diversidad, diálogo en nuestros principios, ¿no? Pues seguimos pensando, ¿no? Hacer que los alumnos tengan pensamiento crítico basado en el cuestionamiento razonable y responsable, para que adquieran las herramientas que les permitan analizar la realidad a partir de una perspectiva integral que parte del dominio de los lenguajes, las humanidades, las ciencias, las artes y el cuidado de la salud y el medio ambiente, ¿no? Entonces, pues o sea, justo todos estos propósitos no han cambiado. A propósito, esa es la única imagen en esta presentación que no está generada por inteligencia artificial. Esa es una foto de veras hecha en nuestro taller de ideas de primaria, ¿no? Y la visión, pues también, la visión sigue siendo la misma, ¿no? Ser un referente de innovación educativa en la formación de personas social y ambientalmente responsables, capaces de responder intelectual, ética y culturalmente a las demandas de un entorno globalizado, ¿no? Pues parte de este entorno globalizado, pues nos lleva a esta parte de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo utilizarla, pues, para cumplir, ¿no? Los propósitos y la visión que tiene el colegio, ¿no? Seguir en la parte de participar, seguir en la parte de innovar, seguir en la parte de formar alumnos, en la parte de que sean alumnos, pues, con criterios éticos. Y entonces, pues yo diría que las inteligencias artificiales, pues, son una herramienta más, una de tantas que hemos tenido a lo largo de la historia, y que seguro tendremos más, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, y que una primera base, pero bueno, hay que irla trabajando, pues es educar en el uso de estas herramientas, como lo hemos hecho con otras muchas herramientas, ¿no? Entonces, utilizarlas a favor del aprendizaje, no para que los alumnos pongan control copy, control paste y tengan 10. Ese no es el concepto. El chiste es que los chavos aprendan, ¿no? Trabajar en los conflictos éticos y morales que lleva el uso de estas tecnologías sin cuestionárselo. Formar a nuestros alumnos siempre, y pues trabajar desde todas las academias para que, pues, entonces estas herramientas, pues, las puedan utilizar a su favor a lo largo de la vida, ¿no? Y pues eso, pues, ¿qué nos llevamos de acá? Pues espero que haya sido una presentación que les haya servido, que, digamos, tengamos una base similar todos de qué es la inteligencia artificial, qué no es la inteligencia artificial, cómo se utiliza, cómo la podríamos utilizar. De parte del colegio, pues nos queda justamente seguir trabajando en este tema, ver cómo irlo incorporando a nuestras actividades o no. Esas son decisiones que todavía se tienen que tomar, pues, para tener una visión clara y que tenga coherencia con nuestro modelo educativo.
pues para que a nuestros chavos les sirva, pues estemos todos en la misma página, por decirlo así. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias. Creo que Muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que fue muy ilustrativa este primer piso que estás planteando, ¿no? Mucho que aprender, mucho que investigar. Y ya tenemos algunas preguntas. Adriana Servín pregunta, ¿qué app nos recomiendas para empezar a utilizar de manera amigable? Ok, pues yo creo que la más, digamos, la más buena para eso ahorita es ChatGPT, ¿no? ChatGPT es esta inteligencia artificial donde podemos comunicarnos, escribir con inteligencia artificial y pedirle, pues, de todo un poco, ¿no? O sea, yo lo que diría es que mientras lo usemos para cosas que sabemos hacer, pues entonces podemos ver qué está bien, qué está mal de lo que hizo, pues para usarlo a nuestro favor, ¿no? Por ejemplo, alguien en esto que estaba investigando para esta plática, pues alguien lo utilizó para hacer un programa de ejercicio, ¿no? Entonces así de, pues a ver, yo soy un cuarentón que no me muevo demasiado, me gustaría un programa de entrenamiento de 3 días, tengo este equipo y pues le di un plan, ¿no? Y como mantiene las conversaciones, ¿no? Como mantiene las conversaciones, le permite, pues en algún momento, yo qué sé, se voló un día y no hizo su ejercicio. Oye, pues me volé tal día, y entonces pues le da una adecuación a esta, ¿no? A este, pues bueno, a este plan de ejercicio que le había hecho, ¿no? También puede servir hasta en cuestiones más como, por ejemplo, tengo tales ingredientes, ¿qué cosas podría hacer? Pues entonces podrías hacer con estos ingredientes, pues yo qué sé, un molecito, una tinga, o yo qué sé, se inventa cosas similares, padres, ¿no? Otro papá lo utilizaba para hacer cuentos personalizados para sus hijos, ¿no? Entonces, escribe una historia de 2 cuartillas donde el gato, el perro y el búho tienen una problemática y, por ejemplo, ahí poder incluir la problemática que están teniendo sus hijos, ¿no? Que yo que sé, que no les gusta la música. Entonces se inventa alguna cosa creativa que permite, pues, pues que permite como abordar un tema de manera más simpática, ¿no? O explicar temas a menor profundidad, ¿no? También se puede. Yo creo que esa es la más amigable. Y una de las que son impactantes cuando se usan bien es esta que se llama Midjourney, que sirve para generar imágenes. Hay unas imágenes que son impresionantes. O sea, realmente impactante que se puedan generar ese tipo de imágenes a través de una descripción de algo que pensamos. Yo creo que esas dos pueden ser muy buenas para iniciar, digamos. Muchas gracias, Rodrigo. Roberto Fuchs, ¿cuál es el camino que deberían seguir las escuelas para preparar a las siguientes generaciones para poder usar, mejorar y explotar la inteligencia artificial en lugar de hacernos dependientes de ella? Pues esa es una respuesta que todavía no tengo completa, ¿no? Es justamente en el colegio estamos maestros de diferentes academias, estamos justamente viendo, pues, de qué es capaz y cómo utilizarla justo, pues, esto que decíamos, ¿no? Justo a favor, ¿no? Para que sea una herramienta que les sirva y no una herramienta, pues, que parezca que aprenden y no aprendan, ¿no? Pero esa todavía es una respuesta que no tenemos y que estamos justamente trabajando. Gracias. Mariana Esquivel Z. Es un tema muy nuevo e interesante. Me gustaría que nos platicaras, a tu parecer, cuáles son las habilidades y competencias necesarias que los docentes deben desarrollar para aprovechar al máximo la inteligencia artificial en el proceso educativo. Pues bueno, yo creo que las habilidades, pues bueno, primero tienen que ser habilidades, pues tal cual, habilidades digitales, ¿no? De cómo, pues finalmente de saber qué se puede hacer, pues sin inteligencia artificial, por decirlo así, ¿no? Entonces, esto decir, bueno, pues con Canva puedo generar infografías, puedo generar periódicos, puedo generar pequeños documentos, videos, etcétera, ¿no? O con otras plataformas puedo hacer investigaciones de manera más sencilla, puedo recabar información y etcétera, ¿no? Como para entender pues a qué hay acceso, por decirlo así. Y ya después de saber de a qué hay acceso, pues sí es, pues de principio empezar a entrar a la inteligencia artificial, ¿no? Esto que decían, ¿cuál podemos entrar que sea relativamente sencilla? Pues bueno, empezar por ahí, ¿no? Y ver hasta dónde le pueden sacar jugo en su práctica docente, ¿no? Pero luego, pues en academias, pues ir viendo cómo, pues gente que sabe más de inteligencia artificial puede ir dando tips, ¿no? De cómo poderlas utilizar mejor, qué conviene. Por ejemplo, en ChatGPT una cosa que conviene mucho es darle un papel antes de pedirle que haga algo, ¿no? Entonces, yo qué sé, te vas a comportar como un astrofísico
como un astrofísico de los mejores. Entonces, como que eso ya le dice, ah, mira, entonces voy a solo utilizar esta parte de mi base de datos, ¿no? Entonces, las respuestas que da, pues son pues muy cercanas a lo que contestaría ya alguien de astrofísica, ¿no? Entonces, yo creo que pues por ahí va, ¿no? Y capacitarse, pues todo el tiempo. La verdad es que una problemática que tiene toda esta parte de la tecnología digital y ahorita que salieron tantas inteligencia artificial, pues es justo como intentar seguir el paso, ¿no? Bueno, casi imposible seguir el paso porque salen muchas todos los días, pero como que se van agrupando en qué hacen, por ejemplo, esto que decíamos BART, que es de Google, es básicamente pues ChatGPT, solo que de Google, ¿no? Entonces puede hacer cosas muy similares. O Dalí y Midjourney hacen más o menos lo mismo. Entonces, como irse concentrando pues en unas que sean de las más versátiles, ¿no? Como podría ser ChatGPT. Ok. Gracias, Rodrigo. Luis Cano, hola, me parece que la inteligencia artificial hace patente que la evaluación sumativa es obsoleta, dado que en un ensayo final o hasta un examen tipo memorístico, lo que puede resolver en segundos una herramienta como ChatGPT, hasta desde un smartphone, pero ¿cómo incorporar entonces la inteligencia artificial dentro de la evaluación formativa para potenciar el aprendizaje y la evaluación auténtica? Pues bueno, justo es algunas de las cosas que hemos platicado, ¿no? Uno de mis colaboradores, Roberto Ávila, decía que tal vez una manera de abordar la inteligencia artificial a nuestro favor es que, pues hasta el momento no hay ninguna inteligencia artificial que pueda hacer cosas manuales, ¿no? Cosas físicas. Pues, por ejemplo, si yo les dejo una lectura y les pido hacer una maqueta pues de de la parte esencial de un libro, pues si alguna inteligencia artificial me puede ayudar a entender cuál es la parte esencial del libro y cuáles son los personajes y por qué es la parte esencial y etcétera, pero pues no me hace la maqueta, o sea, no me hace un objeto físico, ¿no? Hasta me puede ayudar a decir, pues un objeto físico podría ser de esta manera, o la maqueta que crees podría tener esta temática, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero, o también nos puede permitir, por ejemplo, ponernos, a veces a los alumnos les ponemos que se pongan en los zapatos de alguien más, ¿no? Entonces hacemos una mesa redonda, yo que sé, en Campeche hicimos una mesa redonda acerca del Tren Maya, y pues, por ejemplo, a mí me tocó defender al gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que investigar cuál es la postura del gobierno y pues poderla defender de la mejor manera, estemos o no a favor de esa postura, ¿no? Entonces, pues herramientas como esta nos puede permitir tener una idea, una mejor idea de cuál sería la postura o desde qué lado podríamos abordar a este personaje que tenemos que interpretar, ¿no? Por ejemplo, en química estábamos pensando que pues una cosa muy padre es demostrar un fenómeno químico, ¿no? Y demostrárselo, pues, por ejemplo, a alumnos de primaria, que en general no pueden hacer experimentos con reactivos pues, peligrosos, pues hacerlo una demostración, ¿no? Entonces pedir a los alumnos que tienen que hacer una demostración de un concepto químico. Y entonces otra vez, estas inteligencias artificiales pueden Vamos a compartir ayudar habitación. a conocer, les puede ayudar a conocer el tema, a pensar en cómo lo podrían demostrar, pero no lo va a demostrar por ellos, ¿no? Y bueno, y una cosa muy importante es que si es una discusión sota, pues qué tan importante es realmente la calificación sumativa, ¿no? Lo que más nos interesa es que aprendan. Entonces, pues, ese número realmente nos dice qué tanto aprendió alguien o no. Pero ese ya es otro tema y es un tema bastante. Claro, y no dejamos de ver a nuestros alumnos finalmente, ¿no? Porque no quiere decir que todo esto va a sustituir la mirada, el acompañamiento y también conocer a nuestros alumnos, ¿no? En efecto, sí, la labor del docente sigue estando ahí, la vista del docente sigue estando ahí, ¿no? Gracias. Asistente anónimo, buenas tardes, la plática fue muy interesante. Felicidades al doctor Rodrigo Castañeda. Mi pregunta es cómo consideran evitar, cómo no se absúa, Abusan. abusa del uso de la inteligencia artificial durante el proceso de redactar trabajos o ensayos, mira, justo, ¿no? Tal como en su momento nos pidieron evitar el copy-paste. Bueno, pues por ahí. Claro, bueno, es, digamos, justamente como, o sea, por ejemplo, hay escuelas en Nueva York que al inicio del año estaban en contra de usar inteligencia artificial y hasta las bloquearon, ¿no? Entonces, pues las podemos bloquear, bueno, depende de a qué ritmo vayan apareciendo, ¿no? Las podemos intentar bloquear, pero yo creo que ese no es el camino, ¿no? Justamente esto que hablamos de
pues todavía no sabemos exactamente cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacer que este tipo de trabajos que dejamos, pues los puedan aprovechar la inteligencia artificial para aprender más y no para simplemente, pues, evitarse un trabajo, ¿no? Entonces, nosotros, a los maestros, lo que más nos importa, pues, es el proceso que siguen para llegar a algo, justamente lo que hace que aprendan, ¿no? El objeto final o el texto final, pues no es necesariamente lo que más nos es relevante, ¿no? Entonces, pues sí, son pláticas que hay que tener, no tengo una respuesta concreta, concreta a esa pregunta, ¿no? Mariana Costa, ¿cómo incentivar el uso responsable del GPT? Porque se empiezan a usar para evitarse el esfuerzo de hacer tareas o una investigación. Claro, pues lo mismo que decíamos, ¿no? O sea, esto de la tecnología tiene como sus vertientes a favor y en contra. Pues no hay una respuesta, pues, específica y sensible. Creo que en algún momento platicaba con una maestra de secundaria, que al rato es un buen parteaguas para empezar a pensar si realmente las calificaciones son relevantes o no. Que lo que nos interesa es que aprendan, no que obtengan un número importante, ¿no? Bueno, a lo que nos interesa a los maestros, pues, no es que tengamos niños de 10, o sea, eso de 10, pues, ¿qué significa? Pues, en general o en teoría debería ser, pues, que aprendieron, pero lo que nos interesa es eso, que aprendan, ¿no? Entonces, ¿cómo lo utilizamos para que aprendan? Ese es el punto, ¿no? Asistente anónimo, ¿cómo juegan, entrecomillado, el arte y la inteligencia artificial? Pues ahí es como que hay algunas vertientes bastante interesantes. Por ejemplo, ahorita veía unos videitos hace poco de que, pues, justo en esta parte de poder analizar un video, un video a través de una inteligencia artificial y luego sustituirla por algo diferente. No sé, vi uno de estos bailecitos estilo TikTok, pero que con inteligencia artificial convirtió el bailecito como que si lo hubiera hecho Andrómeda, ¿no? Entonces, así como estatua griega bailando, ¿no? Entonces, pues es rara la imagen porque no es coherente y continua, porque digamos, hay cada cuadro de ese que forma el video, pues está hecho, y entonces está hecho por inteligencia artificial, entonces la imagen se ve como rara, como que salta un poco, pero pues es interesante cómo lo hacen, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes, si ven esta imagen que está ahorita en la pantalla, pues verán que no es hiper detallada, ¿no? O sea, más parece pues como un dibujo tal vez, pues medio al óleo, sin mucho detalle, etcétera, ¿no? Esto es, pues, por cómo le pedí que hiciera la imagen. Yo no le pedí demasiado, le pedí, pues, que hiciera una escuela donde se unían edificios viejos con edificios modernos, básicamente, ¿no? Entonces, al no dar demasiada descripción, pues entonces el programa no tiene como tanto cúmulo de palabras de donde puede especificar cómo es esa imagen. Pero hay gente que, pues, a esto se le llaman prompts, ¿no? Esto de poner el texto, de decir cuál es lo que estamos pidiendo, ¿no? Mientras más detallada sea la petición, salen cosas así de espectaculares, ¿no? Así de gato en armadura, samurái, visto de lado, bueno, pues gato naranja, visto de lado, con armadura samurái del año tal, 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 en colores no sé qué, con una lanza, y entonces una descripción muy completa de la imagen, y las cosas que genera son espectaculares, ¿no? Así, con un buen juego del lenguaje y de lo que quiero, ¿no? Hasta se pueden poner ahí, por ejemplo, técnicas, ¿no? Si es una foto hiperrealista, o si es un dibujo al óleo, o si es un dibujo estilo Van Gogh, puede imitar estilos, etcétera, ¿no? Entonces se llegan a crear cosas, pues la verdad es que muy, muy padres. Entonces creo que la parte artística, ¿no? Pues tal vez es el más en la concepción de la imagen o del dibujo, ¿no? O, por ejemplo, yo que sé, hacer un rap, también hay una inteligencia artificial que nos permite hacer canciones, ¿no? Entonces, o sea, exacto, cómo pido las características específicas de ese rap, ¿no? Por decirlo así. Y entonces, pues llegan a cosas interesantes. Tal vez por ahí va un poco el juego de esto de arte e inteligencia artificial. El tiempo también juega Exacto. es un elemento muy importante, ¿no? Se acortan los tiempos con la información que va teniendo, ¿no? Para crear, digamos. Y además otra manera de creación, me imagino.
No Sí, sé. es bueno, y había, por ejemplo, en algún momento los artistas, digamos, análogos, por decirlo de alguna manera, ¿no? De pintar con pinceles, óleos y etcétera, estaban pues como muy en contra del arte digital, ¿no? De utilizar un lápiz digital estilo como se usaría en un iPad, ¿no? Hay unas plataformas un tanto más sofisticadas que un iPad para hacer dibujos, pero finalmente estos programas que imitan el cómo se comporta tal pincel o el cómo se comporta tal lápiz, tal crayón, etcétera. Y al principio yo recuerdo que había como mucha plática de, híjole, pues es que esto sí sigue siendo arte o no, pues finalmente no necesitas la técnica que requiere alguien que lo hace en físico, ¿no? Que lo hace pues en un óleo, ¿no? Pero no por eso yo creo le quita mérito a que el cuate tiene una visión artística espectacular, a que logra plasmar ideas súper bonitas y etcétera, ¿no? Entonces creo que, pues, puede que no sea la misma definición de arte o de técnica, pero es otra manera de hacerlo, de hacer Claro, arte. justo viene esta pregunta de Ana Ruth Lozada. Dice, si sobre una idea que te da GPT, tú le agregas algo complementario, ¿cómo se registra la autoría? Es una justo de esas preguntas que hay que no tienen ahorita respuesta, ¿no? Por ejemplo, si se fijan en mi presentación, tiene ahí una marca de agua que dice claramente que está hecho con Adobe Firefly Beta, ¿no? Entonces, en imagen es relativamente sencillo mantener como, pues esto, como de una manera de decir, esto no lo hizo un humano, ¿no? Por ejemplo, en los metadatos, que es una información que tiene el archivo que se puede acceder, pues ahí mantiene ¿quién lo hizo? Pues Adobe Firefly, por ejemplo. En cuestiones de texto es muchísimo más complicado, porque el texto que nos escribe, pues es un texto que simplemente podemos seleccionar, copiar y pegar, ¿no? Y que de igual manera podríamos hacerlo así siempre. Entonces, ¿cómo se incluye la autoría? Pues está complicado, son de estas cosas pues que hay que pensar, ¿no? Que hay que pensar cómo se podrían hacer. ChatGPT, por ejemplo, si yo le pido que se ponga citas y referencias, lo hace, ¿no? Y en general usa referencias o referencias adecuadas para el tema, ¿no? Pero sí, cómo se registra la autoría, pues no, es una pachanga. Un cuate ganó un concurso de dibujo digital con una imagen hecha por Midjourney y la verdad es que no recuerdo en qué acabó, pero fue, pues, que sí se lo merecía o no se lo merecía porque él no había hecho, pues nada, decían unos, otros decían que sí había hecho porque es su visión de las cosas, etcétera, etcétera. Son de estos temas que todavía falta mucha legislación y mucha plática para saber cómo se van a ir Sí, incluyendo. exacto. Em, Olga Murguía, ¿contemplaría incluir educación en inteligencia artificial desde primaria y a partir de qué año? Yo así en este instante yo no pensaría en incluirlo en primaria, porque creo que lo pueden utilizar de una manera que no necesariamente es la adecuada, ¿no? Como esto que decíamos de pues hacer un ensayo que no es mío, pero que pasa por mío, y etcétera. Y pues yo creo que sería bueno, sería mejor empezar por secundaria y bachillerato. Y pues en algún momento, si es que se toma la decisión de que es correcto o que se puede hacer, pues irlo bajando, ¿no? Por ejemplo, nos pasó un tanto con el taller de ideas, ¿no? Que, bueno, son secuencias didácticas que hacemos con los niños. Pues al inicio solo empezamos con primaria alta porque hasta cierto punto nos da un poco de miedo que podía pasar con las herramientas que tenemos en el taller con los niños pequeños, ¿no? Entonces, ya que aprendimos un poco de cómo lo hacíamos con los niños grandes y resultaba, pues entonces ya lo puedo, ¿cómo se llama? Escalar o bajar pues hacia los alumnos de primaria baja, ¿no? Entonces creo que pues propondría algo similar, ¿no? Empezar con los grandes para ver qué cosas funcionan, cómo nos funciona mejor y entonces poderlo ir bajando hacia primaria. Ok, ya se verá, ya se verá en Sí, son las cosas que hay que discutir. academias, sí. Cristina Gispert. Rodrigo, si la inteligencia artificial se alimenta de información que proporcionan los humanos en todas las actividades, ¿crees que exista algún riesgo de quienes las desarrollan en detrimento de quienes las usan? Pues sí, eso claramente pasa, ¿no? Hay un documental que de hecho fue un poco el detonante de estas pláticas de la inteligencia artificial, que hicimos una secuencia didáctica con una maestra de Derecho, con Elisa Vadillo, en bachillerato, donde lo que queríamos era, pues a partir de un documental que se llama Código Sesgado, creo que se llama, que está en Netflix, por si lo gustan ver,
pues hablan mucho de estos sesgos, ¿no? Por ejemplo, la película empieza con bueno, el documental empieza con una estudiante de ingeniería que quiere hacer un espejo, ¿cómo le llamaba? Algo así como un espejo que levante el ánimo, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, tecnológicamente lo que hacía es que tenía un espejo que atrás del espejo tiene una pantalla y entonces puede, con una cámara reconocía la cara de la persona y yo que sé, le agregaba una melena de león o un gorrito de fiesta o alguna cosa pues así como boba, por decirlo así, como para levantarle un poco el ánimo a la persona, ¿no? Y entonces lo que se dio cuenta, ella es negra, se dio cuenta, pues es que pues ella no la reconocía bien, ¿no? Y entonces pues, le pasó por la cabeza de, ¿será que esto no reconoce caras negras? Y trajo a uno de sus compañeros que es blanco y reconocimiento perfecto y espectacular, ¿no? Entonces de ahí pues fue de donde ella empezó a averiguar, bueno, pues, ¿por qué pasa esto? Y era lo que le decía en la presentación, ¿no? La base de datos que se le dio a ese programa en particular, a esa inteligencia artificial, pues eran pues, hombres caucásicos, de mediana edad, pues entonces no sabe reconocer otra cosa, ¿no? La inteligencia artificial. Entonces, sí, depende de cómo esté, depende de qué se le alimente a estas inteligencias artificiales, pues es a quién va a cierto punto a beneficiar, ¿no? Yo creo que sí, ahí debe haber trabajos muy ¿cómo se llama? Pues desde muchísimos incluyentes, ¿no? Incluyentes en razas, géneros, posiciones socioeconómicas, etcétera, etcétera, pues para intentar que sea lo menos sesgado posible. Creo que es casi virtualmente imposible que no tenga algún sesgo, ¿no? Pero al menos, o que esté adaptada pues, a las características del lugar donde se va a utilizar. Bien, gracias. Rodolfo Cano, felicidades, gran conferencia. Muchas María gracias. Elisa Vadillo, ¿podrías comentar algo sobre el potencial de las inteligencias artificiales para facilitar el aprendizaje del alumnado con algún tipo de discapacidad, como auditiva o visual? Ok. Pues, por ejemplo, una cosa que sí nos podría ayudar la inteligencia artificial es, por ejemplo, hay una inteligencia artificial que sirve para, pues, poner esto que decíamos de transcribir, ¿no? Entonces, por ejemplo, la información que queremos es una conferencia que dio alguien, ¿no? Por ejemplo, yo en este caso. Y entonces, pues podríamos simplemente para alguien que tenga una discapacidad auditiva, bueno, perdón, visual en este caso, pues podríamos hacer la transcripción de la conferencia, ¿no? Pero también nos podría ayudar a interpretar las imágenes que pusimos y le podría ayudar entonces a entender cuál es el sentido de las imágenes o de las gráficas o etcétera, etcétera, ¿no? En auditivas, pues otra vez podemos adaptar contenido lo que está diseñado para ser visto, pues lo podemos adaptar para que sea escuchado o para que sea leído y viceversa, ¿no? Podemos hacer algo que estaba diseñado para ser leído, pues que sea, pues, que lo puedan oír, ¿no? Etcétera. O sea, creo que ahí es una parte que sí nos puede ayudar bastante, ¿no? Otro, esto de poder adaptar el nivel del contenido, ¿no? Puede que yo, Rodrigo, en química les pongo, yo qué sé, un artículo científico acerca de biopolímeros y tiene un nivel que tal vez es muy alto para algunos de los alumnos. Pues a través del uso de inteligencia artificial podrían disminuir ese nivel como para poder entender la parte base del artículo, tal vez no lo más específico del artículo, pero sí lo que necesitarían para poder utilizar ese artículo a su favor. Ok, muy bien. Pues ya no tenemos más preguntas. Algo que se te ocurra que quedó ahí en el tintero. Pues no sé, creo que no. Creo que logramos abordar bastante. Esta, Creo que muchas de las preguntas fueron interesantísimas. ¿Mm? esta última parte donde dices bajar es acceder al conocimiento desde otra manera, ¿no? Sí, pues adaptarlo, ¿no? Adaptarlo o Sí, adaptarlo a esa población en particular a la cual le quieres enseñar, ¿no? sí. Tal vez lo pondría en términos, hay unos videitos que están, no me acuerdo ahorita el nombre del canal de YouTube, pero que trae expertos y les pide que les expliquen, yo qué sé, inteligencia artificial para niños de primaria baja, de primaria alta, de secundaria, de bachillerato, de licenciatura y de maestría en el tema, ¿no? Entonces, pues es muy interesante cómo, pues en general, ¿no? Así de, para primaria todo bien, le entiendes todo, ¿no? Secundaria todo bien, bachillerato más o menos, va y vas bien, ¿no? Licenciatura ya empieza a poner cara como de, híjole, esto no necesariamente está tan padre, entonces como que llegas a un cierto nivel, ¿no? Entonces me imagino contenidos adaptados de esa manera, ¿no? De, bueno, este tema es muy importante, pues entonces cómo lo adapto para, pues, una población en particular. Puede ser desde edad o de discapacidades, como decía Elisa, ¿no?
Ujú, muy bien. Y Liliana Pondelec, muchas felicidades a Rodrigo, me gustó mucho la conferencia. Ok, gracias. Pues bueno, no sé si Ana quisiera decir algo. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad es que fue muy ilustrativa. Es mucho lo que hay que aprender, mucho lo que se tiene que debatir. Pareciera que justo está en este momento donde los que están a favor y los que están en contra y llegar a ese punto medio, pues se ve que nos va a tocar esperar, aprender mucho. Y me pareció también muy importante que pones cuál es la postura del colegio, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. Pues a ustedes, gracias. Y bueno, ¿no? Algo que quisieras Yo decir. también quiero felicitar a Rodrigo, me parece que ha sido una gran charla que nos esclarece muchas cosas. Sabemos que tenemos un poco de miedo y resquemor a todo esto, pero yo creo que poco a poco, entrándole como lo hace él y con buena guía como lo puede ser él, esto puede ser una herramienta que nos ayude en los procesos de aprendizaje del colegio, con cautela, despacio, pero siempre tratando de encontrar el lado positivo. Sabemos que tiene sus aristas, que pueden ser peligrosas hasta cierto momento, pero me parece que poquito a poco se irá haciendo más accesible a todos. Tenemos que conocerlo, tenemos que aprenderlo y tenemos que ser conscientes de cómo utilizarlas y siempre con ética, siempre pues con conciencia. Y a todos los asistentes, muchas gracias. Nos da mucho gusto que siga un público tan vasto que les interesen estos temas. Y aquí estaremos la próxima semana con medio ambiente y tratando de llegar a todos pues para hacer comunidad siempre siguiendo todos el mismo camino. Gracias, Rodrigo. Felicidades. Gracias. Y que pasen muy buena tarde. Igualmente, hasta luego.